A mis 68 inviernos, creí que la soledad era mi única compañera fiel, esa que llega sin invitación pero que con el tiempo una aprende a respetar. Soy Matilde, una mujer que lleva el apellido de soltera recuperado con orgullo tras un divorcio que me costó lágrimas de sangre hace 2 décadas. Y esta es la historia de cómo el amor de madre se estrelló contra el muro de la ingratitud. No fue una muerte lo que me rompió el corazón aquel martes lluvioso, sino una vida, o mejor dicho, varias vidas que continuaban felices y radiantes sin mí, precisamente aquellas a las que yo les había dado el aliento. La tarde caía pesada sobre la ciudad, con ese gris plomizo que presagia tormenta eléctrica. Yo estaba en la cocina, puliendo con paciencia la vieja cubertería de plata que había pertenecido a mi abuela. No era un día especial, simplemente me gustaba mantener mis cosas impecables. Era mi forma de decirle al mundo y a mí misma que el caos de afuera no entraba en mi casa. El olor a crema limpiadora y a café recién hecho impregnaba el ambiente. Me sentía tranquila, disfrutando de esa independencia que tanto me había costado ganar después de que mi exmarido, Ernesto, se marchara con una mujer 20 años menor, dejándome con 2 adolescentes rebeldes y una hipoteca que pagué centavo a centavo, cosiendo ropa ajena y vendiendo pasteles. El teléfono celular, ese aparato moderno con el que mantenía una relación de amor y odio, vibró sobre la mesa de formica. 1 vez, 2 veces. Luego comenzó a zumbar con insistencia, como un abejorro molesto. Me sequé las manos en el delantal de flores y me ajusté los anteojos que colgaban de una cadena en mi cuello. Era el grupo de WhatsApp familiar. Ese chat que solía estar mudo durante días, salvo por mis mensajes de «Buenos días», «Que Dios los bendiga», que a veces recibían un emoji como única respuesta. Ahora estaba inundado de actividad. Deslicé el dedo por la pantalla con cierta torpeza. Lo primero que vi fue una explosión de colores. No eran mensajes de texto, eran fotografías. Muchas fotografías. Al principio, mi cerebro, lento para procesar la traición, no entendió lo que veía a mis ojos. Pensé que quizás eran postales o fotos que alguien había reenviado de internet. Pero luego hice zoom. Ahí estaba Julián, mi hijo mayor, el hombre de la casa, según él, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, levantando una copa de vino. A su lado, mi nuera, siempre tan compuesta, reía a carcajadas. Y más allá, mi hija menor, Valeria, abrazada a sus 2 hijos, mis nietos adorados. El fondo no era el parque de la ciudad, ni un restaurante local. Detrás de ellos se alzaba, imponente y majestuosa, la Torre Eiffel. Sentí un frío repentino que me caló los huesos, más gélido que la lluvia que empezaba a golpear los cristales de la ventana. Pasé a la siguiente foto. Estaban en el Coliseo Romano. En la siguiente, paseando en góndola por Venecia. Eran fotos en tiempo real o subidas con apenas minutos de diferencia, celebrando una alegría desbordante. Pero, ¿qué es esto?, susurré a la habitación vacía. Mi voz sonó ronca, ajena. Con el corazón latiéndome en la garganta, escribí con dedos temblorosos. ¿Hijos? ¿Dónde están? ¿Cuándo se fueron? La respuesta tardó unos minutos. Pude ver el escribiendo de Julián aparecer y desaparecer varias veces. Seguramente se estaban codeando entre ellos, decidiendo quién lanzaría la primera piedra, quién daría la explicación piadosa para la pobre vieja que esperaba en casa. Finalmente, el mensaje llegó. No fue una llamada. No tuvieron el valor de escuchar mi voz. Fue un texto frío, lleno de emoticonos que intentaban suavizar el golpe. «Ay, mamá, sorpresa, estamos en Europa. No te dijimos nada para no preocuparte. Ya sabes cómo te pones con los aviones y el ajetreo. Además, con tu artritis y la presión alta, usted no iba a aguantar el viaje. Es un tour muy pesado, ma. 14 días, 6 países. Es una locura de caminar y subir escaleras. Mejor te quedaste descansando en casita. Te llevaremos un imán para el refri y chocolates. Besos». Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Usted no iba a aguantar el viaje. La frase se me clavó en el pecho como un puñal oxidado. Me dejé caer en la silla de la cocina, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla nauseabunda de vergüenza y decepción. Recordé las últimas semanas. Recordé cómo, el domingo pasado, cuando vinieron a almorzar,
una visita rápida, de esas de médico, donde miran el reloj constantemente, les pregunté qué harían en sus vacaciones de verano. Valeria me había dicho, sin mirarme a los ojos, que se quedarían en la ciudad haciendo arreglos en la casa. Julián había mencionado algo sobre mucho trabajo en la oficina. Me habían mentido a la cara. Mientras comían el estofado que yo había tardado 4 horas en preparar, ya tenían los pasajes comprados. Mientras yo les servía el postre y les preguntaba si necesitaban algo, sus maletas probablemente ya estaban listas, escondidas en sus armarios. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Me miré. Vi a Matilde. Vi mis arrugas, sí, y mis canas que ya no me molestaba en teñir. Pero también vi a la mujer que, cuando se divorció a los 48 años, cargó cajas más pesadas que cualquier maleta. Vi a la mujer que, hace apenas un mes, había pintado sola la cerca del jardín porque el presupuesto no daba para contratar a nadie. ¿Que no iba a aguantar? ¡Descarados!, grité, y esta vez mi voz rompió el silencio sepulcral de la casa. ¡Ingratos! La rabia comenzó a sustituir al dolor. Era una rabia caliente, volcánica. ¿Quiénes se creían que eran para decidir por mí? ¿Quién les dio el poder de convertirme en una inválida, en un mueble viejo que se deja descansando en casita mientras la vida pasa? Volví a mirar el teléfono. Seguían llegando fotos al grupo. Ahora era un video. Se veía a mis nietos corriendo por una plaza en Madrid. «Abuela, mira, estamos en España», gritaba el más pequeño. La cámara se movía y enfocaba a Valeria, que decía con una voz condescendiente: «Saluden a la abuela, que nos debe estar viendo desde su sillón». Desde su sillón. Como si yo viviera pegada al tapizado. Como si mi vida se redujera a esperar a que ellos se dignaran a visitarme. La humillación era total. No me habían excluido por falta de dinero. Yo tenía mis ahorros, un dinero que guardaba celosamente de la venta de un terreno que heredé de mis padres, un colchón para la vejez que ellos sabían que existía. No, no era dinero. Era algo peor. Me habían excluido porque me consideraban un estorbo, una carga, alguien que arruinaría la estética de su viaje joven y dinámico, alguien que caminaría lento, que se quejaría, que necesitaría ir al baño a cada rato. Esa era la imagen que mis propios hijos tenían de mí, una anciana decrépita. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, caliente y salada. La limpié con furia. No, no les daría el gusto de llorar. Si pensaban que Matilde era una vieja inútil, estaban muy equivocados. Durante años fui la madre abnegada, la esposa sufrida, la divorciada luchadora. Siempre poniendo a los demás primero. Cuando Ernesto se fue, me tragué mi orgullo para que a ellos no les faltara nada. Pagué sus universidades, cuidé a sus hijos cuando ellos querían salir de fiesta o viajar en pareja. Fui la niñera gratuita, la cocinera de emergencias, el banco sin intereses, y este era mi pago. Un imán para el refri. La lluvia arreciaba fuera, golpeando con violencia. El sonido era ensordecedor, pero dentro de mi cabeza se hizo un silencio absoluto. Fue el momento de la claridad. Ese instante preciso en que algo se rompe para siempre, pero al romperse, te libera. Me dirigí a mi habitación. No, no ibas a acostarme a llorar. Abrí el armario y saqué la caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba mi pasaporte. Lo había renovado hacía 2 años, con la ilusión tonta de que algún día, tal vez, alguno de ellos me invitara a un viaje, o quizás para ir a visitar a una prima lejana en Estados Unidos. Estaba vigente. Lo sostuve en mis manos. El cuero azul se sentía frío. 14 días, 6 países, murmuré, repasando el mensaje de Julián. Creen que no aguanto. Creen que mi mundo termina en la puerta de esta casa. Me senté en el borde de la cama. La decisión no fue racional al principio, fue visceral. Nació en las entrañas, en ese lugar donde reside el instinto de supervivencia. Ellos estaban en Europa, estaban viviendo el sueño, y lo estaban haciendo a costa de mi dignidad, riéndose de mi supuesta fragilidad. Tomé el teléfono de nuevo, no para escribirles, no les contesté nada más. Dejé que su visto azul quedara ahí, flotando en el ciberespacio. Marqué el número de mi vecina, Clarita. Ella era una mujer soltera, unos años menor que yo, que siempre me decía que yo era demasiado blanda con mis hijos. «¿Clarita?», dije cuando contestó. «Matilde, ¿qué pasa? Te oyes rara. ¿Estás bien?».
Su voz sonaba preocupada. Necesito un favor grande. Lo que sea, mujer. ¿Te sientes mal? ¿Llamo a una ambulancia? No, respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Necesito que me lleves al centro comercial. Ahora mismo. ¿Al centro? Pero Matilde, está cayendo el cielo allá afuera. Es una tormenta horrible. ¿No puede esperar a mañana? Miré por la ventana. Los árboles se doblaban por el viento. El agua corría por la calle como un río sucio. No, Clarita. No puede esperar. Si no voy ahora, no iré nunca. Y si no voy nunca, me moriré sentada en este maldito sillón como ellos quieren. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Clarita, que me conocía mejor que nadie en los últimos años, debió percibir algo en mi tono. Algo peligroso. Paso por ti en 5 minutos. Espérame en el porche. Colgué. Fui al baño y me lavé la cara. Me puse un poco de labial rojo, ese que usaba cuando iba a las reuniones del sindicato en mis tiempos de trabajadora. Me puse mi impermeable amarillo y tomé mi bolso. Dentro metí el pasaporte y mis tarjetas bancarias. Cuando subí al auto de Clarita, ella me miró con los ojos muy abiertos. ¿A dónde vamos exactamente, Matilde? ¿A la farmacia? A la agencia de viajes Mundo Total, la que está en la segunda planta, al lado del cine. Clarita casi frenó en seco en medio de la avenida inundada. ¿Agencia de viajes? ¿Tú? ¿Pero qué ha pasado? Le mostré el teléfono, le mostré las fotos, le mostré el mensaje. Usted no iba a aguantar. Clarita leyó en silencio mientras el limpiaparabrisas trabajaba frenéticamente. Cuando terminó, me miró y vi en sus ojos la misma indignación que ardía en los míos. Malditos, masculló, con todo lo que has hecho por ellos. Vamos, Clarita, cierra la boca y conduce. Tengo un vuelo que comprar. Llegamos al centro comercial empapadas por el trayecto del estacionamiento a la puerta. Mis zapatos hacían un ruido húmedo contra el piso encerado, pero mis pasos eran firmes. La agencia estaba a punto de cerrar. La chica del mostrador, una joven con cara de aburrimiento, ya estaba apagando su computadora. «Estamos cerrando, señora», dijo sin levantar la vista. Me acerqué al mostrador y puse mis manos sobre la superficie fría. «No vas a cerrar todavía, niña. Necesito un pasaje». La chica suspiró y me miró con desgana. «¿Para dónde? ¿Cancún? ¿Acapulco? Tenemos ofertas para la tercera edad en...» «Europa», la interrumpí. La chica parpadeó. «¿Europa? Es un vuelo largo. ¿Para cuándo lo quiere?» Saqué mi tarjeta de crédito y la puse sobre el mostrador con un golpe seco. «Para hoy. O para mañana a primera hora. Lo más pronto posible. Y quiero que sea primera clase. O ejecutiva. Como se llame esa donde te dan champaña y te estiras completa». La chica cambió su expresión de aburrimiento por una de sorpresa. Empezó a teclear rápidamente. «Tengo un vuelo directo a Madrid que sale mañana a las 11 de la noche. Queda un asiento en business. Es costoso, señora. No te pregunté el precio. Cómpralo». «¿Y el regreso?», preguntó ella, con el dedo sobre el botón de confirmar. Pensé en mi casa vacía. Pensé en las fotos de mis hijos sonriendo. Pensé en los 14 días que duraba su tour. Pensé en toda mi vida midiendo mis gastos, ahorrando para un futuro, cuidando de no ser una carga. Miré a la chica a los ojos. «Solo ida», dije. Clarita, que estaba a mi lado, me apretó el brazo. «¿Matilde? ¿Solo ida? ¿Qué vas a hacer?» Me volví hacia ella y sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de quien acaba de soltar un lastre de 100 kilos. «Voy a demostrarles lo que esta vieja puede aguantar, Clarita. Voy a seguirlos. Voy a aparecer en cada una de sus fotos. Pero no voy a ir con ellos. Voy a ir a mi ritmo, a mi manera y con mi dinero». La chica de la agencia imprimió el itinerario. El sonido de la impresora fue música para mis oídos. «Aquí tiene, señora Matilde. Buen viaje». Tomé los papeles. Mis manos ya no temblaban. Estaba hecho. Mis hijos pensaban que me habían dejado atrás, atrapada en la rutina y la vejez. No sabían que acababan de despertar a una mujer que llevaba 20 años dormida. Salimos de la agencia y la tormenta parecía haber amainado un poco. O quizás era yo, que ya no sentía el frío. «¿Y ahora qué?», preguntó Clarita, todavía aturdida. «Ahora vamos a mi casa», respondí, guardando el boleto como si fuera un tesoro. «Tengo que hacer una maleta, y tengo que asegurarme de llevar
mis mejores vestidos. Si voy a encontrarme con ellos en Europa, quiero que vean bien a quién dejaron tirada. Esa noche no dormí. Mientras doblaba mis blusas y elegía mis zapatos más cómodos pero elegantes, miraba de reojo el teléfono. El grupo de WhatsApp seguía activo. Habían mandado una foto de la cena. Comían pasta y bebían vino. Brindis por la familia. Había puesto mi nuera. Levanté mi propia copa, llena de agua del grifo, y brindé con mi reflejo en el espejo del armario. «Salud, familia», susurré con ironía. «Disfruten esta noche, porque mañana empieza mi turno». Había pasado toda mi vida siendo la mamá de, la exesposa de, la abuela de. Mañana, por primera vez en décadas, volvería a ser simplemente Matilde. Y Matilde tenía una lección que enseñar, una lección que costaría cara, pero que valdría cada centavo. Cerré la maleta con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo de salida. El juego había comenzado. La casa quedó en un silencio sepulcral cuando cerré la puerta principal tras de mí. Eran las 8 de la noche y la tormenta había dejado un olor a tierra mojada y asfalto limpio que se colaba por mis fosas nasales, despertando sentidos que creía dormidos. Arrastré mi maleta, una Samsonite rígida que compré hace 10 años y que jamás había estrenado, hasta el auto de Clarita, que me esperaba con el motor encendido y una expresión mezcla de terror y admiración en el rostro. No miré atrás. Sabía que si volteaba a ver la fachada de esa casa donde había criado a Julián y a Valeria, donde había llorado mi divorcio y remendado mis heridas, tal vez me acobardaría. Y el miedo, esa noche, era un lujo que no me podía permitir. «¿Estás segura de esto, Mati?», preguntó Clarita mientras arrancaba el coche. Sus manos apretaban el volante con fuerza. «Es una locura. Te vas al otro lado del mundo sola». «La locura, Clarita, fue haberme quedado quieta tanto tiempo», respondí acomodándome el abrigo. «Pon la radio, por favor. No quiero pensar, solo quiero llegar». El trayecto al aeropuerto fue una nebulosa de luces de ciudad y pensamientos inconexos. Mi mente, habitualmente ordenada como mi costurero, era un torbellino. Pero bajo ese caos, comenzó a gestarse algo frío y calculador. No iba a Europa a pasear, iba a una misión. Si mis hijos creían que su madre era una anciana senil incapaz de valerse por sí misma, yo tenía que demostrar, primero ante mis propios ojos y luego ante los suyos, que estaban equivocados. Al llegar a la terminal internacional, el bullicio me golpeó. Hacía años que no pisaba un aeropuerto. La última vez fue para despedir a mi sobrina que se iba de intercambio, pero esta vez yo era la protagonista. Caminé hacia el mostrador de la aerolínea con el boleto de primera clase en mi bolso. Mis pasos resonaban firmes sobre el piso pulido. «Buenas noches, señora», me saludó un joven impecable en el mostrador de business class. «¿Documenta equipaje?» «Solo esta maleta», dije levantándola con un esfuerzo que disimulé con una sonrisa. «Y llevo mi bolso de mano». El trato fue exquisito. No hubo miradas de condescendencia, ni ese tono de voz infantil que la gente suele usar con las mujeres de mi edad, como si de repente nos hubiéramos vuelto niñas. Allí, con mi boleto caro, yo era una pasajera distinguida. Me dieron acceso a la sala VIP. Me senté en un sillón de cuero profundo, con una copa de vino tinto que no me costó ni un centavo extra, y saqué mi teléfono. Era hora de trabajar. El recurso oculto que mis hijos ignoraban no era solo mi dinero. Sí, tenía los ahorros de la venta del terreno de mis padres, una suma considerable que guardaba para una emergencia médica o para dejarles una buena herencia. ¡Qué ironía! Ellos me habían descartado para cuidarme, y ahora yo gastaría su futura herencia en darme la gran vida que me negaron. Pero más allá del dinero, mi verdadero recurso era mi capacidad de observación. Durante años fui la que encontraba las llaves perdidas, la que sabía dónde estaba cada documento, la que cuadraba las cuentas del hogar cuando los números estaban en rojo. Mis hijos olvidaban que antes de ser la viejita, fui la gerente general de sus vidas. Abrí el chat familiar. Tenía que trazar su ruta. Julián había subido otra foto hacía 20 minutos. «Cena en Madrid, ole», decía el texto. En la imagen, todos brindaban con sangría, pero yo no miré sus caras sonrientes.
Mis ojos, entrenados por años de revisar costuras diminutas, se fueron al fondo de la imagen. Sobre la mesa había servilletas de papel con un logotipo azul. Hice zoom hasta que los píxeles casi estallaron. Restaurante Botín. Un clásico, turístico, predecible. Pero necesitaba más. Necesitaba saber dónde dormían y hacia dónde iban mañana. Seguí deslizando hacia arriba en el chat, buscando pistas que en mi conmoción inicial había pasado por alto. En una de las primeras fotos, la de la llegada al aeropuerto de Barajas, se veía el carrito de las maletas. Y colgando de la mochila de mi nieta, había una etiqueta de plástico de color naranja brillante. Era una etiqueta de agencia de viajes. Hice una captura de pantalla y amplié la imagen al máximo. Las letras eran borrosas, pero legibles. Euromundo Tours, circuito clásico de leyenda. Sentí un escalofrío de triunfo recorrer mi espalda. No estaban viajando por su cuenta. Julián era demasiado cómodo para organizar logística y Valeria demasiado indecisa. Habían contratado un paquete turístico. Abrí el navegador de mi teléfono y busqué la agencia. En segundos, tenía el itinerario completo en mi pantalla. Día 1. Llegada a Madrid. Día 2. Visita panorámica y tarde libre. Día 3. Salida hacia Burdeos. Ahí estaba. Tenía el mapa de su traición en la palma de mi mano. Sabía dónde estarían cada mañana, a qué hora salía su autobús y en qué hoteles de categoría turista superior se alojarían. Cotejé los hoteles del tour. Eran buenos, pero funcionales. Hoteles de batalla para grupos grandes. Sonreí y esta vez mi sonrisa tenía dientes. Señora Matilde, su vuelo está embarcando, me avisó una azafata con amabilidad. Me terminé el vino de un trago, algo impropio de mí, pero delicioso. El avión era un palacio flotante. Mi asiento se convertía en cama. Me ofrecieron una manta de lana suave y unos auriculares que cancelaban el ruido del mundo. Mientras el avión despegaba y sentía la presión en el pecho, pensé en la frase de Julián. Usted no iba a aguantar el viaje. Miré mis piernas estiradas, mis pies descansando sin hincharse gracias al espacio. ¡Ay, hijo mío!, susurré en la oscuridad de la cabina. Lo que no vas a aguantar es la sorpresa. Dormí como no lo había hecho en años, sin la preocupación de si había cerrado el gas, sin la angustia de si mis nietos estaban bien, sin el peso de la soledad de mi casa vacía. Me desperté con el aroma a café recién hecho y el sol entrando por la ventanilla. Estábamos sobrevolando la península ibérica. La tierra abajo se veía ocre y verde, un mosaico de historias esperando ser pisadas. El aterrizaje en Barajas fue suave. Al salir del avión, respiré el aire seco de Madrid. Eran las 2 de la tarde, hora local. Mi cuerpo, lejos de sentirse roto, vibraba con una energía eléctrica. La adrenalina es el mejor cosmético y el analgésico más potente. Recogí mi maleta y me dirigí a la salida. Ignoré los autobuses y el metro. Caminé directamente a la fila de taxis y me subí a un Mercedes blanco impecable. «Al Hotel Ritz, por favor», le dije al conductor. El taxista me miró por el retrovisor, evaluando mi ropa sencilla pero digna, y asintió con respeto. «Excelente elección, señora. Si mis hijos estaban en un hotel de 3 o 4 estrellas con desayuno buffet masivo, yo iba a estar en el Ritz. Porque si iba a jugar este juego, iba a jugarlo desde la cima». Durante el trayecto vi pasar la ciudad. Madrid era majestuosa, llena de vida, de gente caminando rápido, de terrazas llenas. Me sentí pequeña por un instante, una gota de agua en un océano desconocido, pero recordé mi cuenta bancaria y el itinerario guardado en mi teléfono. Tenía el poder. Al llegar al hotel, el lujo me abrumó por un segundo. Las alfombras eran tan gruesas que mis zapatos se hundían en ellas. Las lámparas de araña brillaban como diamantes. Me registré con mi pasaporte y mi tarjeta de crédito dorada, esa que el banco me había enviado hacía años y que yo mantenía guardada por si acaso. «Bienvenida, doña Matilde», dijo el recepcionista. «¿Es su primera vez en Madrid?» «Sí», respondí, irguiéndome. «Es mi primera vez en muchas cosas». Subí a mi habitación. Era enorme, con vistas al Museo del Prado. Dejé la maleta sobre el soporte y me acerqué a la ventana. Allí estaba yo, Matilde, la mujer que cosía dobladillos para pagar las clases de inglés de sus hijos,
hospedada en una habitación que costaba más de lo que yo solía gastar en comida en 3 meses. Y no sentía culpa. Ni una pizca. Sentía una extraña y embriagadora justicia. Me senté en el borde de la cama y volví a revisar el chat. Había nuevas fotos. En la Plaza Mayor comiendo bocadillos de calamares, escribió Valeria. Foto de mis nietos con la boca manchada de grasa. Foto de Julián con gafas de sol posando como un galán de cine. Miré la hora. Eran las 3:30. Según el itinerario de Euromundo Tours, a las 5 de la tarde tenían una visita opcional al Palacio Real o tiempo libre para compras en la Gran Vía. Conocía a mis hijos. Julián odiaba los museos si no eran obligatorios, y Valeria era adicta a las tiendas de ropa barata. Irían a la Gran Vía. Era el momento de empezar a mover mis fichas, pero no podía presentarme ante ellos con mi ropa de viaje, ni con mis vestidos de señora recatada que había traído en la maleta. Si iba a aparecer, tenía que ser una aparición. Me di una ducha rápida, disfrutando del agua caliente y los jabones con olor a verbena. Me vestí con lo mejor que tenía. Un pantalón negro de corte recto y una blusa de seda color marfil que guardaba desde hacía 20 años, de cuando todavía estaba casada y Ernesto me llevaba a cenas de compromiso. Me quedaba un poco holgada ahora, pero con un cinturón se veía elegante. Bajé al lobby y pedí un mapa al conserje. ¿Dónde están las mejores tiendas, joven? Pero no las de turistas, las de señoras elegantes. El conserje me marcó una calle en el barrio de Salamanca. Ahí encontrará lo que busca, señora. Salí a la calle. El calor de Madrid era intenso, pero seco, no como la humedad sofocante de mi ciudad que me hacía doler las articulaciones. Aquí, curiosamente, mis rodillas respondían bien. Caminé con un propósito. Entré en una boutique pequeña y refinada. La dependienta, una mujer de mi edad con el cabello corto y plateado, me sonrió. Buscó algo que diga, estoy aquí y soy invencible. Le dije, medio en broma, medio en serio. La mujer entendió al instante. Tengo justo lo que necesita. Salí de la tienda una hora después con varias bolsas. Me había comprado un vestido de lino azul cobalto, fresco pero regio, unos zapatos de tacón bajo de piel italiana tan suaves como guantes, y unas gafas de sol grandes, de esas que ocultan la mirada, pero te hacen ver como una actriz de los años 50. También compré un sombrero de ala ancha. Me miré en el reflejo de un escaparate. Apenas me reconocía. Esa mujer no era la madre abnegada que esperaba en la cocina con el estofado listo. Esa mujer era una viajera, una dama. Regresé al hotel para dejar las compras y prepararme. Según mis cálculos y el itinerario, mañana saldrían temprano hacia el norte, camino a Francia, con parada en Burgos. Pero esta noche seguían en Madrid. El grupo de WhatsApp vibró de nuevo. Mamá, espero que estés bien. Aquí ya es de noche y estamos agotados. Mañana nos toca madrugar para ir a Burdeos. Te mandamos fotos. No te preocupes por nada. Descansa. Era un mensaje de voz de Valeria. Su tono era de lástima fingida. Descansa. Como si mi única función vital fuera dormir hasta la muerte. La rabia volvió a encenderse, pero ahora era una llama controlada, fría y azul. No voy a descansar, hija mía, le respondí al teléfono apagado. Voy a cenar. Salí del hotel y tomé un taxi hacia la Plaza de Santa Ana. Sabía por una búsqueda rápida en Google sobre dónde cenan los turistas en Madrid que esa zona estaría llena. No esperaba encontrarlos hoy. Hoy era el día de reconocimiento. Hoy era el día de probarme a mí misma que podía estar sola en una ciudad extraña sin desmoronarme. Me senté en una terraza. Pedí una copa de vino blanco y unas tapas. Observé a la gente, parejas jóvenes, grupos de amigos, familias como la mía, pero unidas de verdad. Sentí un pinchazo de dolor. Sí, no voy a mentir. Me dolía que no me hubieran querido allí. Me dolía que pensaran que yo era un estorbo para su felicidad. Pero entonces el camarero me trajo la cuenta y me preguntó, ¿todo bien, señora? ¿Está disfrutando de su viaje? Lo miré a los ojos y sonreí, esta vez con una sinceridad que me sorprendió. Sí, joven, lo estoy disfrutando mucho. Es el viaje de mi vida. Regresé al hotel caminando un poco, sintiendo la noche madrileña. Al llegar a mi habitación, desplegué el mapa sobre la cama. Marqué con un círculo rojo la ciudad de Burgos.
Según el programa de Euromundo Tours, el autobús haría una parada técnica para almorzar frente a la Catedral de Burgos a las 13:00 horas. Era un punto de estrangulamiento, un lugar donde todos los turistas convergen. Mañana no tomaría el autobús con ellos. Yo alquilaría un coche con conductor o tomaría el tren de alta velocidad. Llegaría antes que ellos. Me sentaría en la mejor terraza frente a la catedral y esperaría. Durante años fui mansa. Fui la que bajaba la cabeza para evitar conflictos, la que decía sí, está bien, cuando quería decir no, la que se tragaba sus deseos para que otros cumplieran los suyos. Pero esa mujer se había quedado en el aeropuerto de mi ciudad, junto con la lluvia y la tristeza. La Matilde que se metió en la cama del Hotel Ritz esa noche era peligrosa. Tenía dinero, tenía tiempo, tenía un plan y, sobre todo, tenía la dignidad herida de una madre que ha decidido dejar de ser víctima para convertirse en la autora de su propio destino. Apagué la luz, pero antes envié un mensaje al grupo familiar. Solo uno, sin reclamos, sin preguntas. Qué lindo se ve todo. Disfruten mucho. El mundo es un pañuelo. Dejé el teléfono en la mesita de noche y cerré los ojos, imaginando la cara que pondrían cuando descubrieran cuán pequeño era realmente el pañuelo. Mañana sería el día. Mañana la sombra cobraría vida. La mañana en Madrid amaneció con un cielo tan azul que lastimaba la vista, un contraste absoluto con la tormenta que había dejado atrás en mi ciudad y, metafóricamente, en mi vida pasada. Mientras mis hijos y nietos eran arreados como ganado a las 6 de la mañana para subir al autobús de Euromundo Tours, yo me desperté a las 8, sin despertador, entre sábanas de algodón egipcio que acariciaban mi piel como si fuera de porcelana. Pedí el desayuno a la habitación, no por capricho, sino por estrategia. Necesitaba silencio para orquestar mi siguiente movimiento. Mientras untaba mermelada de naranja amarga sobre una tostada caliente, revisé el itinerario que había descargado. Día 3. Salida hacia Burdeos, Francia, vía Burgos y San Sebastián. Era un trayecto largo, más de 600 kilómetros de carretera, unas 7 u 8 horas de autobús, con paradas técnicas para ir al baño y comer algo rápido. Sabía exactamente lo que eso significaba. Rodillas entumecidas, aire viciado, niños llorando por el aburrimiento y sándwiches de gasolinera. Sonreí al recordar la frase de Julián. Usted no iba a aguantar el viaje. Tenía razón. Yo no habría aguantado ese viaje. Yo merecía otro. Bajé al lobby del Ritz con mi maleta impecable y mi vestido de lino azul cobalto. El conserje, con quien ya había entablado esa complicidad que da el dinero bien gastado, me tenía preparado el coche. No un taxi, ni un tren. Había alquilado un servicio de chofer privado hasta la frontera francesa. Era una extravagancia, sí, una locura que habría hecho infartar a mi yo de hace una semana, la que recortaba cupones del supermercado. Pero esa Matilde tacaña consigo misma había muerto. Buenos días, señora Matilde, saludó el conductor, un hombre maduro y discreto llamado Antonio. ¿Rumbo al norte? Al norte, Antonio. Y no tenemos prisa, pero tampoco pausa. Quiero llegar a Burgos antes del mediodía. El Mercedes negro se deslizó por la Castellana como un tiburón en aguas tranquilas. Mientras dejábamos atrás los edificios de Madrid y nos adentrábamos en la aridez dorada de Castilla, mi teléfono vibró. Era el grupo de WhatsApp. Saliendo de Madrid. ¡Qué madrugón! Los niños van dormidos. Mamá, te extrañamos, pero esto es muy pesado para ti. Menos mal que estás en tu camita. El mensaje era de Valeria. Adjuntaba una foto borrosa desde el interior del autobús. Se veían cabezas despeinadas y caras largas. Julián aparecía en una esquina con el cuello torcido, intentando dormir contra la ventanilla. La hipocresía me revolvió el estómago más que las curvas de la carretera. Te extrañamos. Mentira. Lo que extrañaban era a la niñera que calmara a los niños, a la abuela que sacara de su bolso mágico unas galletas o un juguete para entretenerlos. Extrañaban mi utilidad, no mi presencia. Decidí jugar mi papel, la vieja ingenua, la madre que espera. Escribí con calma. Descansen, hijos. Yo aquí estoy tranquila, tomando mi cafecito y viendo la tele. Recen por mí si entran a alguna iglesia. Bloqueé el teléfono y miré por la ventana. El paisaje castellano, sobrio y majestuoso, pasaba veloz.
Antonio conducía con una suavidad experta. Puse un poco de música clásica en el estéreo del coche y cerré los ojos. No me dormí. Visualizaba el tablero de ajedrez. Ellos eran peones moviéndose en línea recta. Yo era la reina, con libertad absoluta de movimiento. Llegamos a Burgos poco antes de la 1. El aire allí era más fresco, cortante. La catedral de Santa María se alzaba imponente, una filigrana de piedra que tocaba el cielo. Sabía, gracias al folleto de la agencia, que el autobús aparcaría en la zona habilitada para turistas y les darían 1 hora libre para fotos y almuerzo ligero. Antonio me dejó cerca del Arco de Santa María. «Espéreme aquí, Antonio. Solo voy a observar». Caminé con mis zapatos italianos nuevos. Eran increíblemente cómodos. Mi supuesta artritis, esa que según mis hijos me impedía caminar, parecía haberse esfumado con el cambio de actitud. Quizás el dolor no estaba en mis huesos, sino en el peso de la ingratitud que cargaba sobre los hombros. Busqué una ubicación estratégica. Encontré una cafetería con terraza en un primer piso, justo frente a la plaza principal donde desembocaban los grupos de turistas. Pedí una copa de Ribera del Duero y una tapa de morcilla de Burgos con pimientos. Me ajusté las gafas de sol grandes y el sombrero de ala ancha. Era invisible, era una turista elegante más. Y entonces aparecieron. El autobús de Euromundo Tours, un gigante de metal pintado con colores chillones, frenó con un siseo hidráulico. Vi bajar al guía, un chico joven con una bandera amarilla en alto, gritando instrucciones que el viento se llevaba. Detrás bajó la manada. Mi corazón dio un vuelco al verlos. No fue amor, fue una mezcla de pena y triunfo. Julián bajó el primero, estirándose y tocándose los riñones con gesto de dolor. Llevaba la misma camiseta arrugada de la foto. Valeria bajó después, lidiando con los 2 niños. El pequeño lloraba, el mayor protestaba porque tenía hambre. Mi nuera, siempre tan compuesta, tenía el maquillaje corrido y una expresión de fastidio monumental. Se veían miserables. «Vamos, vamos, que solo tenemos 40 minutos», le surgía el guía. «Si quieren entrar a la catedral es por su cuenta, pero el ticket es aparte». Los vi discutir. Julián señalaba el reloj. Valeria señalaba a los niños. Mi nuera miraba con asco un puesto de bocadillos baratos. «No vamos a pagar la entrada si solo vamos a estar 10 minutos», escuché decir a mi hijo, su voz llegándome en ráfagas por el viento. «Comamos cualquier cosa aquí sentados y ya». Se sentaron en un banco de piedra, justo debajo de mi balcón. Sacaron unos sándwiches envueltos en aluminio que debían haber comprado en alguna parada de carretera. Comían con desgana, rodeados de palomas, mientras los niños corrían peligrosamente cerca de la carretera. Yo, desde mi atalaya, di un sorbo a mi vino. Estaba exquisito. Tenía cuerpo, madera y el sabor dulce de la venganza. Saqué mi teléfono. Valeria acababa de subir una historia a Instagram. Una foto de la catedral, donde no habían entrado, con el texto: «Maravillas góticas. La energía de este lugar es increíble. Familia viajera. Blessed. La farsa digital». Esa necesidad patológica de mostrar una felicidad que no existía. Sentí la tentación de gritarles, de asomarme al balcón y decir: «Aquí estoy. La vieja que no aguantaba está bebiendo vino de reserva mientras ustedes comen pan duro». Pero me contuve. No era el momento. El golpe tenía que ser definitivo, no una escaramuza en una plaza cualquiera. La humillación pública debía ser calculada. Les di me gusta a su foto. «Qué hermoso, hija. Disfruten esa paz», comenté. Vi desde arriba cómo Valeria leía el mensaje y resoplaba mostrándole la pantalla a Julián. Él rodó los ojos. Seguramente pensaban: «Pobre vieja, se cree todo». «Si supieran», murmuré para mí misma, «que la pobre vieja los está mirando desde el cielo». Terminaron de comer rápido. Los niños necesitaban ir al baño y el guía ya estaba tocando un silbato, como si fueran niños de escuela. Volvieron a subir al autobús, arrastrando los pies. Julián cojeaba un poco. Valeria le gritó algo feo a su marido antes de subir. La tensión entre ellos era palpable. El viaje de ensueño se estaba convirtiendo en una pesadilla logística. Cuando el autobús arrancó, soltando una nube de humo negro, yo terminé mi copa con calma. Pagué la cuenta dejando una propina generosa y bajé a encontrarme con Antonio. «¿Todo bien, señora?».
preguntó él al abrirme la puerta. Perfecto, Antonio. Ya vi lo que tenía que ver. Ahora, lléveme a Francia. El trayecto hacia la frontera fue un placer solitario. Cruzamos el País Vasco, verde y brumoso. Yo iba cómoda, parando cuando quería, comprando unos dulces en una pastelería local, estirando las piernas. Ellos iban enlatados en ese autobús. Mi plan para la noche era audaz. Según su itinerario, dormirían en Burdeos, en un hotel de cadena, el Ibis Budget de la zona industrial, lejos del centro. Las agencias baratas siempre hacen eso. Yo no iba a quedarme allí. Yo había reservado en el Intercontinental Bordeaux, Le Grand Hotel. Estaba justo frente a la Ópera Nacional. Pero sabía algo más. Sabía que la agencia ofrecía una cena opcional de gala en un restaurante céntrico para aquellos que quisieran pagar el extra. Y conocía a mi nuera. Ella no perdonaría ir a Francia y no tener una cena chic para sus redes sociales. Presionaría a Julián para ir. Gastarían lo que no tenían para aparentar. Llegué a Burdeos al atardecer. La ciudad era una joya de piedra dorada bañada por el río Garona. Antonio me dejó en la entrada del hotel. Los botones se hicieron cargo de mi equipaje. Subí a mi habitación y me di un baño de inmersión con sales. Mientras el agua caliente relajaba mis músculos, tracé los últimos detalles de la emboscada. No los buscaría hoy. Dejaría que el cansancio del viaje hiciera mella en ellos. Dejaría que se confiaran. Esa noche, cené sola en el restaurante del hotel, un lugar con estrellas Michelin. Gordon Ramsay firmaba el menú. Comí foie gras y bebí un Sauternes que parecía oro líquido. El teléfono vibró de nuevo cerca de la medianoche. Llegamos al hotel, mamá. Estamos muertos. El hotel es sencillo, pero limpio. Mañana vamos a recorrer el centro. Te queremos. Era mentira. El hotel debía ser horrible. Y el te queremos sonaba a coletilla obligatoria. Les respondí con una nota de voz, asegurándome de que mi tono fuera el de una anciana medio dormida. ¡Ay, mis niños, qué bueno! Yo ya me voy a dormir, que aquí llovió y me duelen los huesos. Descansen mucho. Mañana será otro día. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. Veía las luces de la ópera reflejadas en el suelo mojado. Me sentía poderosa. Durante años, mi vida había girado en torno a sus necesidades, sus horarios, sus caprichos. Ahora, yo era el titiritero. Mañana por la mañana tenían un tour a pie por el centro histórico que terminaba en la Plaza de la Comedia, justo frente a mi hotel, a las 11 de la mañana. Era el punto de encuentro para el tiempo libre. Saqué de la maleta el vestido que había comprado en Madrid. Lo colgué fuera del armario para que se estirara. Puse mis joyas sobre la mesa de noche, los aretes de perlas que mi exmarido me regaló cuando nació Julián y que yo había guardado con rencor. Ahora los usaría como armadura. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada no tenía miedo. Tenía arrugas, sí, pero eran surcos de experiencia, no de debilidad. Tenía el pelo gris, pero brillaba como la plata pulida. Mañana, Matilde, me dije a mí misma, mañana se acaba la invisibilidad. Me metí en la cama gigante, sintiendo la suavidad de las sábanas. No recé por ellos, recé por mí, para tener la templanza necesaria de no llorar cuando viera sus caras de vergüenza, porque sabía que llorarían, o se enfadarían, o tartamudearían. Pero yo me mantendría firme, como un roble antiguo que ha sobrevivido a todas las tormentas. La trampa estaba lista. El escenario estaba montado. Solo faltaban los actores involuntarios para la gran función final, y yo tenía el mejor asiento de la casa. Cerré los ojos con una sonrisa dibujada en los labios, saboreando el dulce y metálico gusto de la anticipación. La mañana en Burdeos tenía ese color dorado y perezoso que solo se encuentra en las ciudades que saben envejecer con dignidad, algo que yo estaba aprendiendo a hacer a marchas forzadas. Me había levantado temprano, no porque una alarma me lo ordenara, sino porque el cuerpo me pedía disfrutar de cada segundo de mi nueva piel. El Intercontinental olía a flores frescas y a cera de muebles antiguos. Me vestí con una calma ceremonial. El vestido de lino azul cobalto que había comprado en Madrid caía sobre mi cuerpo con una elegancia que hacía años no sentía, y me calcé los zapatos italianos que eran como guantes de seda para mis pies cansados de batallar. Bajé a la terraza de Le Pressoir d'Argent.
El restaurante del hotel quedaba directamente a la Plaza de la Comedia. Era el escenario perfecto. Frente a mí, el gran teatro se alzaba majestuoso con sus columnas corintias, y a mis espaldas, el servicio impecable de un camarero llamado Jean-Luc se aseguraba de que mi copa de Sauternes estuviera siempre a la temperatura ideal, acompañada de una torre de mariscos que brillaba bajo el sol de media mañana. Eran las 11:15. Según el itinerario de Euromundo Tours, el grupo de mis hijos debía estar terminando su recorrido a pie y desembocaría en esta plaza para tener sus miserables 45 minutos de tiempo libre. Yo no era una mujer cruel por naturaleza. La vida me había enseñado a ser mansa, a poner la otra mejilla, a justificar los errores ajenos con la excusa del amor incondicional. Pero mientras pelaba una gamba con los cubiertos de plata, sentí que esa Matilde bondadosa se había quedado en el aeropuerto de mi ciudad, disuelta por la lluvia. La mujer que estaba sentada allí, con las gafas de sol oscuras y el sombrero de ala ancha, era una jueza, y el veredicto estaba a punto de dictarse. Los vi aparecer por la esquina de la Rue Sainte-Catherine. No parecían una familia feliz de anuncio de televisión. Parecían sobrevivientes de un naufragio. Julián caminaba arrastrando los pies, con una mochila enorme a la espalda que le hacía encorvarse. Su camiseta, que alguna vez fue blanca, tenía manchas de sudor y arrugas de haber estado hecha una bola en la maleta. Valeria iba unos pasos atrás, gritándole a mi nieto mayor que dejara de correr, mientras empujaba el carrito del pequeño con una violencia contenida que hacía temblar la estructura de plástico. Mi nuera, pobre mujer, miraba el escaparate de una tienda de lujo con una expresión de anhelo tan profundo que casi sentí lástima. Casi. El guía, el mismo chico de la bandera amarilla que vi en Burgos, señaló la plaza y gritó algo sobre punto de encuentro a las 12 en punto, ni un minuto más. La manada se dispersó. La mayoría de los turistas se dirigieron a los bancos públicos para comer bocadillos o buscaron desesperadamente un baño gratuito. Mis hijos se quedaron parados en medio de la plaza, desorientados, discutiendo. Pude leer sus labios y sus gestos. Julián señalaba un McDonald's en la esquina. Valeria negaba con la cabeza y señalaba la terraza donde yo estaba, probablemente diciendo que quería sentarse en un lugar decente, aunque fuera solo por un café. Julián revisó su billetera, hizo un gesto de negación y señaló de nuevo la comida rápida. Era el momento. Me quité las gafas de sol lentamente y las dejé sobre el mantel de hilo blanco. Levanté mi copa hacia la luz, haciendo que el vino dorado destellara como una joya. Fue mi nieto mayor, Tomás, quien me vio primero. El niño, aburrido de la discusión de sus padres, había estado escaneando el lugar con la curiosidad propia de sus 8 años. Sus ojos se cruzaron con los míos. Se quedó paralizado, con la boca abierta, un pequeño pez fuera del agua. Tiró de la manga de su madre. «Mamá», dijo, pero Valeria lo ignoró, demasiado ocupada recriminándole a Julián el precio del tour. «Mamá, mira», gritó el niño, señalándome con un dedo acusador. Valeria se giró con fastidio, siguiendo la dirección del dedo de su hijo. Su mirada recorrió la terraza, pasó por las mesas de los empresarios franceses, por las parejas de enamorados, y finalmente se detuvo en mí. El tiempo pareció detenerse. Vi, en cámara lenta, cómo el color abandonaba su rostro. No fue una sorpresa alegre, fue terror. Fue la cara de alguien que ve a un muerto resucitar para cobrar una deuda pendiente. Soltó el carrito del bebé, que rodó unos centímetros antes de detenerse. «Julián», susurró ella, golpeando el brazo de su hermano sin dejar de mirarme. Julián se dio la vuelta, con el ceño fruncido, preparado para defender su elección del restaurante barato. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se le cayó la botella de agua que llevaba en la mano. El plástico golpeó el suelo adoquinado con un ruido seco que, para mí, sonó como un cañonazo. Yo no me moví. No me levanté para abrazarlos, no agité la mano, simplemente me llevé la copa a los labios y di un sorbo largo, pausado, mirándolos con una serenidad que los desconcertó más que cualquier grito. Se acercaron a la terraza como quien se acerca a un animal salvaje que no sabe si va a morder o a huir. Cruzaron la barrera invisible que separaba la plaza pública de mi reservado exclusivo. Julián caminaba con las piernas rígidas. Valeria se arreglaba el pelo nerviosamente.
Cuando llegaron al borde de la barandilla que delimitaba mi mesa, se detuvieron. «¿Mamá?», preguntó Julián. Su voz era un hilo, un sonido estrangulado que no correspondía al hombre de 40 años que decía ser el patriarca de la familia. «¿Eres tú?». Dejé la copa sobre la mesa con un tintineo suave. «Hola, hijo». «Hola, Valeria», dije. Mi voz salió firme, clara, sin el temblor de la anciana que ellos creían haber dejado atrás. «Buenas tardes, querida». Saludé a mi nuera, que parecía a punto de desmayarse. Pero... Valeria balbuceaba, incapaz de formar una frase coherente. Miraba mi vestido de lino, mis perlas, la torre de mariscos, el hotel de 5 estrellas a mi espalda. «¿Qué haces aquí? Tú estabas en casa. Te dejamos en casa. El mundo es un pañuelo. ¿No fue eso lo que les escribí anoche?», respondí con una media sonrisa. Y resulta que Burdeos es una esquina muy bonita de ese pañuelo. «No entiendo nada», interrumpió Julián, pasando de la sorpresa a una especie de indignación defensiva. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te trajo? Mamá, tú no puedes viajar sola. Te puede pasar algo. Tu presión». Solté una carcajada breve, seca. «Mi presión está fenomenal, Julián. De hecho, creo que nunca ha estado mejor. Lo que me subía la presión no era la edad, era cargar con la ingratitud». Jean-Luc, el camarero, apareció en ese momento. Miró al grupo sudoroso y mal vestido que rodeaba mi mesa con una ceja levantada, ese gesto tan francés de desaprobación educada. «Madame Mathilde, ¿todo está bien? ¿Desea que retire a estas personas?», preguntó en un inglés perfecto, asumiendo que eran vendedores ambulantes o turistas molestos. «No, Jean-Luc, está bien, son conocidos de mi vida anterior», respondí en español, sabiendo que mis hijos no entenderían el francés, pero captarían el tono. «Pero tráigame otra botella de agua, por favor, y quizás unas sillas extra, si es que la gerencia permite gente de pie en esta zona». Julián se puso rojo hasta las orejas. Entendió perfectamente la humillación implícita. Él, que siempre presumía de sus logros, estaba siendo tratado como un estorbo en el escenario de su madre. Se sentaron, o mejor dicho, se desplomaron en las sillas que Jean-Luc trajo a regañadientes. Los niños se abalanzaron sobre la cesta de pan de mi mesa como si llevaran días sin comer. «Mamá, esto es una locura», dijo Valeria, recuperando un poco el habla. «Nos mentiste. Nos dijiste que estabas en casa viendo la tele». «¿Yo les mentí?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Mis ojos se clavaron en los suyos. «Ustedes se fueron de vacaciones familiares a mis espaldas. Me dijeron que se quedaban en la ciudad haciendo arreglos. Me enviaron un mensaje de texto diciendo que no iba a aguantar. 14 días, 6 países. ¿Quién le mintió a quién, Valeria?». Ella bajó la mirada, avergonzada. Julián, sin embargo, intentó contraatacar, usando su vieja táctica de hacerme sentir culpable por sus decisiones. «Lo hicimos por ti, mamá. Mírate, ya tienes casi 70 años. Este viaje es agotador. Nos levantamos a las 6, caminamos kilómetros, comemos mal. No queríamos que sufrieras, queríamos protegerte». «¿Protegerme?», repetí la palabra como si tuviera mal sabor. Me dejaron tirada como un mueble viejo porque pensaron que sería un lastre. Pensaron que arruinaría su estética de familia joven y aventurera. La abuela camina lento. La abuela se queja. Pues miren bien, hijos míos. Abrí los brazos, señalando mi entorno. Yo no me levanté a las 6 de la mañana. Yo me desperté a las 9 entre sábanas de hilo egipcio. Yo no vine en un autobús oliendo a humanidad. Vine en un coche privado con aire acondicionado desde Madrid. Yo no estoy comiendo un sándwich de gasolinera. Estoy comiendo ostras de la bahía de Arcachón. Julián miró la mesa, luego miró el hotel y finalmente me miró a mí con una mezcla de envidia y confusión. «¿Y cómo pagaste todo esto?», preguntó, y ahí salió su verdadera preocupación. «El dinero. ¿El terreno? ¿Gastaste el dinero del terreno?». «Cada centavo». Mentí, aunque solo había gastado una fracción. Quería que le doliera. «O bueno, lo estoy gastando. Todavía me queda medio viaje, y pienso disfrutarlo en primera clase. Pero ese dinero era para emergencias», tartamudeó mi nuera, interviniendo por primera vez. «Esto es una emergencia», la corté tajantemente. «Es una emergencia de dignidad. Estaba muriéndome en vida esperando a que ustedes me dieran las migajas de su tiempo».
Y me di cuenta de que no necesito sus migajas. Puedo comprarme el banquete entero. Hubo un silencio espeso en la mesa. El ruido de la plaza, los músicos callejeros, las risas de otros turistas, todo parecía lejano. Solo existía este círculo de tensión. Mis nietos habían dejado de comer pan y nos miraban con los ojos muy abiertos, sintiendo la electricidad en el aire. Mamá, Julián cambió el tono. Ahora era el niño regañado, el manipulador suave. No te lo tomes así, fue un error de cálculo, pensamos mal. Pero ya que estás aquí, bueno, podemos arreglarlo. Puedes venir con nosotros. Hablaremos con el guía. Seguro que hay espacio en el autobús. Podemos pedir una cama extra en nuestra habitación del hotel, aunque sea apretados, pero estaremos juntos. Familia unida, ¿no? Lo miré con incredulidad. La audacia de su propuesta era insultante. Me estaba ofreciendo bajar del cielo al infierno, renunciar a mi comodidad para incrustarme en su viaje, low cost, y, encima, hacerme sentir que me estaban haciendo un favor. Querían que volviera a ser la abuela niñera, la que cuidaría a los niños en el asiento trasero del autobús mientras ellos dormían. No, Julián, dije suavemente. ¿Cómo que no? Mamá, no seas rencorosa. Estás aquí sola. No estoy sola. Estoy conmigo misma. Y resulta que soy una excelente compañía. Y sobre el autobús, hice una pausa dramática, tomando un sorbo de agua. Prefiero caminar sobre brasas que subirme a ese vehículo con ustedes. Valeria sollozó. Una lágrima solitaria y teatral rodó por su mejilla. Nos estás castigando. Viniste hasta aquí solo para hacernos sentir mal, para arruinarnos el viaje. No, hija. Vine hasta aquí para demostrarme a mí misma que sigo viva. Que ustedes se sientan mal es solo un efecto secundario de su propia conciencia, si es que la tienen. Miré mi reloj. Un reloj de pulsera fino que había rescatado del fondo de mi joyero. Son las 12 menos cuarto. Su guía debe estar a punto de tocar el silbato para arrearlos de nuevo. Tienen que irse. No querrán perder el autobús y tener que pagar un taxi hasta el próximo pueblo. Créanme, los taxis aquí son carísimos. Julián se levantó, rojo de ira y vergüenza. «Vámonos», le dijo a su esposa y a su hermana. «Si mamá prefiere sus ostras a su familia, que se quede con ellas». «Prefiero mi dignidad, Julián. Las ostras son solo un accesorio», corregí. Se levantaron atropelladamente. El pequeño empezó a llorar porque quería más pan, pero Valeria lo jaló del brazo. Mi nuera me lanzó una mirada de veneno puro, esa mirada que había ocultado durante años bajo capas de falsa cortesía. «Espero que valga la pena, Matilde», escupió ella. «Gastarse la herencia de sus nietos en esto. La mejor herencia que les puedo dejar a mis nietos», respondí, mirándola fijamente a los ojos, «es que vean que a una mujer no se la ningunea, ni siquiera su propia familia. Enséñales eso». Se dieron la vuelta y caminaron hacia el grupo que se estaba reuniendo bajo la bandera amarilla. Se veían pequeños, derrotados, grises en comparación con el brillo de la plaza. Los vi mezclarse con la masa, perderse en el anonimato del turismo de masas. Julián se giró una última vez, esperando quizás que yo corriera tras ellos, que sacara la billetera y les pagara una cena decente, que volviera a ser la mamá gallina. Pero yo permanecí sentada, con la espalda recta apoyada en el respaldo de mi silla. Jean-Luc se acercó para retirar los platos vacíos. «¿Su familia se ha ido, madame?» «Sí, Jean-Luc, se han ido. ¿Desea algo más? ¿El postre?» Pensé en el autobús, en el olor a sándwich de atún, en las rodillas apretadas contra el asiento delantero, en las quejas y los lloros que les esperaban durante las próximas 4 horas de carretera hasta el siguiente hotel barato. Sonreí. Una sonrisa genuina, profunda, que me nació desde las entrañas. «Sí, tráigame el postre más decadente que tengan. Chocolate, crema, oro comestible, todo. Y tráigame la cuenta de todo el almuerzo. Quiero ver la cifra y saber que cada euro ha sido un ladrillo en la reconstrucción de mi alma». Mientras esperaba mi postre, saqué el teléfono. En el grupo de WhatsApp, Valeria había borrado la foto de la familia viajera que había subido esa mañana. Abrí la cámara, puse el modo selfie, me encuadré con el gran teatro de fondo, con mi sombrero, mis gafas y mi copa de vino. Hice clic. La foto capturó a una mujer que no se parecía en nada a la Matilde de hace una semana. Esta mujer tenía luz propia. La envié al grupo con un texto simple.
Aquí les espero el imán para el refri, pero compren lo bonito, que yo ya me compré la nevera completa. Bloqueé el teléfono y por primera vez en 20 años respiré sin sentir un peso en el pecho. El golpe había sido dado. La herida estaba abierta, sí, pero ya no sangraba por dentro. Ahora la sangre estaba en sus manos. Y yo tenía una tarde de spa reservada y un viaje a París al día siguiente. Sola, magníficamente sola. París no fue el final del viaje, sino el comienzo de mi verdadera vida. Mientras mis hijos continuaban su peregrinaje forzado en aquel autobús con aire acondicionado defectuoso, cruzando fronteras como quien tacha tareas en una lista de pendientes, yo llegué a la ciudad de la luz en un tren de alta velocidad, sentada en un vagón silencioso donde me sirvieron té en porcelana y nadie me pidió que cuidara a ningún niño. Me alojé en el Plaza Athénée, ese hotel de toldos rojos y geranios en los balcones que tantas veces había visto en las revistas que compraba para leer en la sala de espera del dentista. Desde mi ventana, la Torre Eiffel se veía tan cerca que sentía que podía tocarla con la punta de los dedos. Recordé la primera foto que enviaron al grupo, esa que desató mi furia. Ellos estaban abajo, en el campo de Marte, pequeños y borrosos. Yo estaba arriba, literalmente y metafóricamente. Durante los 3 días que pasé en París, el chat familiar permaneció en un silencio sepulcral. No hubo más fotos de la familia feliz, ni estados de Instagram presumiendo bendiciones. La vergüenza es un silenciador muy efectivo, y mi aparición en Burdeos les había cosido la boca con el hilo de su propia mezquindad. Sabían que yo estaba ahí, en su mismo continente, respirando su mismo aire, pero viviendo una experiencia que ellos, con toda su juventud y soberbia, no podían costear. La última noche, cené en el restaurante Jules Verne, en la propia Torre Eiffel. Mientras la ciudad brillaba a mis pies como un tapiz de diamantes, pedí al camarero que me tomara una foto. No sonreí forzadamente. Miré a la cámara con la serenidad de una reina que ha recuperado su trono. La envié al grupo con un texto breve. La vista desde aquí arriba es maravillosa. Lástima que el tour no los trajera tan alto. Nos vemos en casa. Nadie respondió. Solo vi los doble check azules aparecer al instante. Estaban despiertos, probablemente en algún hotel de carretera en las afueras, mirando sus pantallas con el estómago encogido por la envidia y la culpa. El regreso a mi país fue triunfal. No volví cargada de souvenirs baratos, ni con la ropa sucia amontonada en una maleta rota. Volví con 3 vestidos nuevos de seda, un perfume que costaba lo que antes gastaba en comida para un mes, y una certeza inquebrantable en el pecho. Clarita me esperaba en el aeropuerto. Cuando me vio salir por la puerta de llegadas internacionales, con mis gafas oscuras y mi caminar pausado, soltó un grito que hizo girar cabezas. ¡Matilde! Corrió a abrazarme. «Pero si pareces una actriz de cine. Mírate la piel, mujer». «Es el aire de Europa, Clarita, y el sabor de la justicia», le respondí guiñándole un ojo. Durante el trayecto a casa, le conté cada detalle. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago imaginando la cara de mi nuera cuando vio la cuenta de mi almuerzo en Burdeos, o los berrinches de mis nietos en el autobús. Por primera vez en años, la risa no era un mecanismo de defensa, sino una celebración. Llegar a mi casa fue extraño. Las paredes eran las mismas, los muebles seguían en su sitio, pero el aire había cambiado. Ya no olía a encierro ni a naftalina, olía a posibilidades. Esa casa, que durante tanto tiempo sentí como una jaula dorada donde esperaba la muerte o la visita de mis hijos, ahora era mi cuartel general. Mis hijos regresaron 2 días después. Lo supe porque el auto de Julián se estacionó frente a mi puerta con un frenazo brusco. No llamaron antes. Asumieron, como siempre, que yo estaría disponible. Que la aventura de la abuela había terminado y que las cosas volverían a su cauce natural. Yo sirviendo café y ellos quejándose de la vida. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Llevaba puesto uno de mis vestidos parisinos y los labios pintados de carmín. Julián venía con la barba crecida y ojeras profundas. Valeria parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Su bronceado era irregular y tenía la mirada de quien ha discutido demasiado. Mi nuera ni siquiera bajó del auto. Se quedó dentro con los niños, quizás demasiado avergonzada para enfrentarme.
Hola, mamá, dijo Julián, quedándose en el umbral. No intentó entrar ni abrazarme. Hola, hijos. ¿Qué tal el viaje? ¿Aguantaron el ritmo? Pregunté con una suavidad que cortaba como un bisturí. Valeria soltó un suspiro dramático y se dejó caer en la mecedora del porche, esa que antes era mi único trono. Fue horrible, mamá. Horrible. El autobús se averió en Alemania. Los hoteles eran un asco. Los niños se enfermaron del estómago en Praga. Y tú, me miró con resentimiento. Tú no ayudaste en nada. Saber que estabas dándote la gran vida mientras nosotros sufríamos fue cruel. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿Cruel? Repetí. Cruel es decirle a tu madre que es una inútil. Cruel es planear un viaje a sus espaldas y dejarla cuidando la casa como un perro guardián. Yo no les hice nada, Valeria. Yo simplemente me traté a mí misma como ustedes debieron haberme tratado. Julián dio un paso adelante. Venía a lo que venía. Mamá, tenemos que hablar de las finanzas. Vimos las fotos, los hoteles, los restaurantes. Estuvimos haciendo cuentas. Te has gastado una fortuna. Ese dinero era el patrimonio de la familia. Es la herencia de tus nietos. Ahí estaba, la verdad desnuda. No les importaba mi bienestar, ni mi soledad. Les importaba que su futura herencia se estaba diluyendo en champán francés y sábanas de hilo. Sentí una calma absoluta. Era el momento de cortar el cordón umbilical que ellos habían convertido en una soga para ahorcarme. Siéntate, Julián, ordené. Él se sentó en el escalón, sorprendido por mi autoridad. Escúchenme bien los dos, porque no lo voy a repetir. El dinero del terreno de los abuelos, mis ahorros, mi pensión, todo eso tiene un solo dueño, Matilde. Y Matilde está viva, muy viva. Me acerqué a ellos y bajé la voz, obligándolos a prestar atención. Durante 20 años, mi dinero fue su dinero. Pagué universidades que no terminaron a tiempo, bodas que terminaron en divorcios o en amargura, juguetes para nietos que ni siquiera me saludan. Me privé de todo. Compré carne de segunda para que ustedes comieran de primera. Remendé mis medias para comprarles zapatos de marca. Y el resultado fue que me consideraron un estorbo. Pero mamá, somos tus hijos, balbuceó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, esta vez reales. Exacto. Son mis hijos, no mis acreedores. No me deben nada, pero yo tampoco les debo mi muerte en vida. La herencia se la están bebiendo ahora mismo en forma de una madre feliz y sana. Si lo que querían era dinero, debieron haber trabajado más. Si lo que querían era una madre, debieron haberme invitado al viaje. Saqué de mi bolsillo un pequeño objeto que había traído de París. Se lo lancé a Julián. Él lo atrapó en el aire. Era un imán de nevera. Un imán precioso, de metal dorado, con la forma de la Torre Eiffel. Ahí tienen su souvenir, dije. Pónganlo en su refrigerador, y cada vez que lo vean, recuerden que su madre fue capaz de cruzar el océano sola antes que permitir que la humillaran. Julián miró el imán y luego me miró a mí. Vi en sus ojos algo que nunca había visto. Respeto. Miedo, sí, pero sobre todo respeto. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la viejita que tejía en el rincón. Era una fuerza de la naturaleza. ¿Y ahora qué?, preguntó él con voz ronca. ¿Nos vas a desheredar? No hace falta papeles para eso, hijo. Me voy a gastar todo en vivir. Lo que sobre, si sobra algo, será para ustedes. Pero no cuenten con ello. No esperen a que me muera para ser ricos. Se levantaron en silencio. No hubo gritos ni portazos. La derrota era total y aplastante. Caminaron hacia el auto con la cabeza baja. Valeria se limpió las lágrimas y Julián apretó el imán en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando el auto arrancó y se perdió al final de la calle, cerré la puerta. Me apoyé contra la madera y respiré hondo. No sentí vacío. Sentí que había recuperado mi casa. Había recuperado mi nombre. Los meses siguientes fueron una vorágine de cambios. Lo primero que hice fue contratar a un jardinero. Ya no me arrodillaría a arrancar malas hierbas para ahorrar unos pesos. Luego, me inscribí en clases de francés en el centro cultural. Siempre había querido aprender, pero Ernesto decía que era una pérdida de tiempo y luego con los hijos nunca hubo momento. Ahora,
Mis martes y jueves eran sagrados. Je m'appelle Mathilde, hija d'or la vie, repetía frente al espejo, riéndome de mi acento pero amando cada sílaba. Clarita y yo nos volvimos inseparables. Ella, que siempre había sido más aventurera, encontró en mí a la compañera perfecta. Planeamos un viaje a Italia para la primavera siguiente. Esta vez iríamos a la Toscana. Alquilaríamos una villa y beberíamos vino viendo el atardecer. Nada de tours apresurados, nada de autobuses. Con mis hijos, la relación cambió drásticamente. Al principio, hubo un distanciamiento frío. No venían a comer los domingos y yo no los llamaba para suplicar su presencia. Pero poco a poco empezaron a volver. No por amor repentino, sino porque me necesitaban, aunque de otra forma. Un día, Valeria vino a pedirme consejos sobre su matrimonio. No vino a pedir dinero, ni a que le cuidara a los niños. Vino a hablar. Se sentó en mi cocina, aceptó un café y me miró como si me viera por primera vez. «Mamá, te ves muy bien», me dijo con un tono de sincera admiración. «Me siento bien, hija. Me siento dueña de mí misma». Ese día entendí que al ponerme yo en primer lugar, les había enseñado la lección más importante de sus vidas. Habían dejado de verme como un recurso inagotable y empezaron a verme como una persona, una mujer con deseos, con historia, con futuro. Julián tardó más en asimilarlo. Su orgullo de macho proveedor, aunque usara mi dinero, estaba herido. Pero el día de mi cumpleaños, 6 meses después del viaje, apareció con un ramo de flores. No eran las flores baratas de la gasolinera que solía traer. Eran lirios, mis favoritos. «Felicidades, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla. Y, perdón, no hizo falta que dijera más. Acepté las flores y el beso. Perdoné, porque el rencor arruga el alma más que el tiempo la piel. Pero no olvidé. Mantuve mis límites firmes como murallas de piedra. Mi dinero seguía siendo mío. Mis viajes seguían siendo mi prioridad. Hoy, mientras escribo esto, tengo las maletas hechas de nuevo. Mañana salgo para Florencia con Clarita. Llevo conmigo mi cuaderno de francés, mi cámara de fotos y esa sensación eléctrica en el estómago que solo da la libertad. Miro mis manos. Tienen manchas de la edad y las venas marcadas, sí, pero son manos fuertes. Manos que cargaron hijos, que fregaron suelos, que contaron monedas. Y ahora son manos que sostienen copas de vino, que pasan páginas de pasaportes y que escriben su propio destino. A ti, mujer que me lees, que quizás tienes mi edad o te acercas a ella. A ti, que sientes que te vuelves invisible, que tus opiniones molestan, que tus hijos te tratan como un mueble querido pero estorboso. A ti te digo, no esperes a que te inviten, no esperes a que te den permiso, no guardes la vajilla buena para una ocasión especial que nunca llega, ni el dinero para una herencia que será gastada en cosas que no aprobarías. Ellos ya vivieron su infancia bajo tu cuidado. Ellos están viviendo su adultez bajo sus propias reglas. Ahora te toca a ti. El «no vas a aguantar» es una mentira que nos cuentan para mantenernos quietas. Aguantamos partos, aguantamos divorcios, aguantamos crisis, aguantamos duelos. ¿Cómo no vamos a aguantar un viaje a París, una clase de baile o un nuevo amor? Somos viejas, sí, pero el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y nosotras, queridas mías, somos más sabias, más fuertes y más peligrosas de lo que el mundo cree. Compra el pasaje, sola o acompañada, de ida. Y si alguien te dice que ya no estás para esos trotes, ponte tus mejores zapatos, píntate los labios de rojo y diles con una sonrisa en la cara: siéntate y mira cómo vuelo. Porque la vida no se acaba hasta que se cierra el último ojo. Y mientras tanto, el mundo sigue siendo un pañuelo esperando a que nosotras, las Matildes del mundo, lo conquistemos esquina por esquina.